Bienvenidos, en este video vamos a ver cómo podemos calcular la corriente y el voltaje en cada una de las terminales de nuestro transistor. Como siempre, antes de hacer cualquier cálculo, vamos a examinar qué elementos tenemos y qué resultado esperamos obtener. En este caso tenemos una fuente de 12 voltios a la cual vamos a conectar dos resistencias. A una le vamos a llamar la resistencia de la base, RB, y otra vamos a llamar la resistencia del colector, RC. Vean que esta configuración es una configuración en emisor común, ya que el emisor está conectado a tierra y es común tanto a la salida como a la entrada. En este caso, mi salida va a estar conectada con este capacitor C2, que en este video vamos a ignorar, debido a que vamos a calcular la respuesta en corriente directa, lo que indica que si queremos saber cuál es la reactancia de mi capacitor, yo tendría que calcular el límite cuando la frecuencia tiende a 0 de la reactancia de un capacitor, que sabemos que es igual a 1 entre C omega, lo que es igual al límite cuando F tiende a 0 de 1 entre 2 pi F C. Si F tiende a 0, entonces esto indica que la reactancia va a tender a infinito, es decir, tiene una cantidad infinita de ohms, por lo que lo puedes considerar en circuito abierto. Lo mismo va a pasar en la entrada. ¿Para qué colocamos estos capacitores? Es para separar mi señal de corriente directa, que es con la que yo voy a polarizar mi transistor, de mi señal de corriente alterna, que va a corresponder a la entrada o a la salida. Esto va a ser más evidente en videos posteriores, pero en este caso, por esta razón, vamos a ignorar estos dos capacitores. Los vamos a considerar que están en circuito abierto porque la frecuencia es igual con 0. Este va a ser mi voltaje de salida. Este sería mi voltaje de salida Pout. Y mi voltaje de entrada sería igual al voltaje en la base. Vean que yo he vuelto a redibujar mi circuito. El circuito de la parte superior y el circuito de la parte inferior son completamente idénticos. Posiblemente en videos posteriores omita este paso. Es simplemente para hacer que los cálculos sean más fáciles de visualizar. En esta primera parte voy a resolver este problema de manera genérica y posteriormente vamos a introducir los valores numéricos. Vamos a iniciar como lo hemos hecho en videos anteriores. Vamos a definir dos mallas y una corriente de la malla. Vamos a suponer que esta va a ser la corriente de mi malla. En este caso no la estoy suponiendo, va a ser mi corriente real. Va a tener que ser forzosamente de esta manera para que mi transistor esté en la condición de encendido. Vean que hemos dicho en el video de introducción que la flecha indica la dirección en la cual va a permitir el flujo de la corriente cuando mi transistor está en la región activa. Vamos a hacer la ley de voltajes de Kirchhoff. Voy a llamar la malla 1. Esta va a ser mi malla 2. Va a ser la ley de voltajes de Kirchhoff en 1. Entonces voy a asignar la polaridad del voltaje y la resistencia. Si esta es la corriente, que le voy a definir que esta va a ser la corriente de la base. Entonces voy a tener el voltaje en la resistencia de la base más el voltaje de la base al emisor, menos, voy a regresar por esta trayectoria, el primer signo que vería sería el signo negativo, sería menos el voltaje en C, y esto va a ser igual con 0. Por ley de Ohm, yo puedo calcular el voltaje en la resistencia de la base, o sea que el voltaje en la resistencia de la base va a ser igual a la resistencia de la base multiplicado por la corriente de la base, más el voltaje en la base al emisor. Esto va a ser igual al voltaje en C, y yo puedo despejar la corriente de mi base. La corriente de mi base va a ser igual a BC menos el voltaje de base a emisor entre la resistencia de mi base. Entonces ya conozco la corriente en la base, y la corriente en el colector yo la puedo estimar fácilmente debido a que conozco el valor de beta. Entonces sé que la corriente en el colector, como lo habíamos definido en el video de introducción, va a ser igual a beta veces la corriente de la base. Y con esta expresión voy a hacer la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2. Entonces ahora hacer la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla número 2. Entonces voy a tener el voltaje
en la resistencia del colector más el voltaje de colector a emisor menos, voy a regresar por el trayectoria, el primer signo que voy a ver es el signo negativo, entonces va a ser menos el voltaje en C y esto va a ser igual con 0. El voltaje en la resistencia del colector la puedo estimar por ley de Ohm como la resistencia en el colector por mi corriente en el colector, que yo la puedo estimar a partir de esta expresión, más el voltaje de colector a emisor menos el voltaje en C, va a ser igual con 0. Yo lo puedo expresar de la siguiente manera. RC por IC va a ser igual al voltaje C, en realidad es voltaje CC, voy a escribirlo de esta manera, para no confundirlo con el voltaje del colector, que va a ser diferente. Sería el voltaje CC. En este punto también tendría que hacer voltaje CC. No necesariamente va a ser el mismo, vamos a ver que va a ser de hecho diferente. Menos el voltaje del colector al emisor. Entonces tenemos que la corriente en C va a ser igual a... Entonces tenemos que la corriente en C multiplicada por RC va a ser igual a BC menos BCE. He repetido la misma expresión, porque en realidad lo que yo quiero despejar de esta ecuación es el voltaje de colector a emisor, que sería este voltaje entre estos dos puntos. Voy a despejarlo, ahora sí. Entonces el voltaje del colector al emisor va a ser igual a BC menos RC por IC, donde IC va a ser igual a beta veces IB. Entonces yo lo puedo calcular de la siguiente manera. Recordemos, este es BCC, que es el voltaje de mi fuente. Entonces voy a tener voltaje CC menos RC por beta veces IB. Este sería el voltaje del colector al emisor. Ahora sí, voy a sustituir los valores numéricos en estas expresiones para poder conocer cuál va a ser la corriente en la base, la corriente en el colector, que como vimos va a ser casi idéntica a la corriente en el emisor, y cuál va a ser mi voltaje de colector a emisor. En este caso mi voltaje de colector a emisor va a ser igual a mi voltaje de salida, que sería mi voltaje Vout. Entonces yo voy a calcular estos valores. IB va a ser igual a, aquí requiero una C más, entonces voltaje CC, que es de 12 voltios, menos el voltaje de la base al emisor, o sea, considerar un valor típico estándar, que es de 0.7 voltios, dividido entre la resistencia de mi base, que es de 240 kilo ohms. Voy a realizar esta operación. 12 menos 0.7, me va a dar 11.3, dividido entre 240 kilo ohms. Esto en notación ingenieril va a ser 47.08 microamperes. Como ven, es una corriente muy pequeña. La corriente de entrada en la base de mi transistor siempre tiene que ser una corriente pequeña. Ahora voy a calcular la corriente en el colector. En este caso, la beta, olvidé escribirla aquí, es un valor dado, va a ser igual a 50, es un número adimensional. Entonces yo voy a tener que multiplicar este resultado que obtuve por 50, y esto en notación ingenieril va a ser la corriente en mi colector igual a 2.35 miliamperes. Entonces mucho mayor la corriente en el colector que la corriente en la base. Ahora yo con este resultado puedo conocer cuál va a ser el voltaje de colector emisor, que en este caso va a ser mi voltaje de salida. Entonces mi voltaje de colector a emisor va a ser igual al voltaje de mi fuente, que es de 12 voltios, menos la caída de voltaje en la resistencia del colector, que va a ser 2.2 kilo ohms. Y este producto yo lo acabo de realizar en este paso, es 2.35 miliamperes. Voy a realizar esta operación. Voy a tener 12 menos 2.2 exponente 3 por 2.35 exponente menos 3
y voy a obtener un voltaje de colector a emisor de 6.83 voltios, que va a ser mi voltaje a la salida. Por último, voy a verificar que mi transistor esté operando de la manera adecuada, es decir, esta terminal de mi transistor debe estar polarizado en inversa, de manera que la corriente en esa terminal sea casi cero. Entonces voy a calcular el voltaje en la base, que sería VCC. Entonces el voltaje en la base va a ser igual a 12 voltios menos la caída de potencial en mi resistencia B, que es de 240 kilo ohms, que multiplica a mi corriente en B, que es de 47.08 microamperes. Y esto va a ser igual a 12 menos 240 por 47.08 exponente menos 6. Voy a tener un voltaje de 0.7 volts, lo cual es correcto porque es el voltaje de encendido, el voltaje de base a emisor. Nosotros lo definimos como 0.7, es este 0.7. Entonces es correcto este voltaje en la base. En este caso en particular, debido a que el emisor está conectado a tierra, el voltaje colector-emisor y el voltaje de colector simplemente va a ser igual a... El voltaje de colector-emisor va a ser igual al voltaje del colector, es decir, el voltaje del colector va a ser igual a 6.83 voltios. Entonces, el voltaje de la base al colector lo puedo calcular de la siguiente manera. Voltaje de la base al colector va a ser igual al voltaje de la base menos el voltaje del colector, y esto va a ser igual a 0.7 menos 6.83 volts. Y esto va a ser igual a menos 6.83 menos 6.13 voltios. Es decir, esta terminal va a estar polarizada en inversa, no va a permitir el paso de la corriente y mi transistor está funcionando en la región activa.